martes 9 de diciembre del 2025. ¿De qué voy a estar hablando, conversando con ustedes durante las próximas 2 horas? Siguen las interrogantes sobre la investigación en el caso del asesinato de Gabriela Nicole ocurrido allá en Ay Bonito. Molesto los estadistas con Darren Soto por proponer que se incluya el ELA territorial en proyecto de estatus. Pero, ¿y dónde está el proyecto de estatus de Jennifer González para poner en vigor el alegado mandato a favor de la estadidad? Esa es la pregunta. Optimista Pablo José con la transición del PAN al SNAP. Temprano en enero, el Senado verá los recientes nombramientos de la gobernadora. Populares se oponen a nombramiento de Irán Torres Montalvo a secretario de DACO. En espera de la firma de la gobernadora, la medida para eliminar las escoltas de los exgobernadores, ¿la firmará o la vetará? Por culpa de la Autoridad de Energía Eléctrica y Luma, no están listos los estados financieros del gobierno central de Puerto Rico, lo que eso implica. Genera no tiene plan alterno para garantizar suplido de gas natural si New Fortress, su dueña, incumple. Trump quiere investigar el dumping de arroz a Puerto Rico. Le explico qué es eso del dumping. Y Tribunal Supremo Federal parece que va en camino a reconocerle más poderes a Donald Trump. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la tarde de hoy, en Sobre la Mesa, que comienza ahora. Un líder cuya voz conecta historia y actualidad. Su visión clara y experiencia única dan luz a los temas que moldean nuestra nación. Aníbal Acevedo Vilá está en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Nuevamente, bienvenidos, bienvenidas a esta edición de hoy de Sobre la Mesa, martes 9 de diciembre del 2025. Antes de comenzar el análisis de los temas importantes del día de hoy, les recuerdo que hoy, cuando termine el programa, que termina cerca de las 6, a las 6:30 de la tarde, la presentación de mi más reciente libro En Primera Fila, Las luchas sobre el estatus en el Congreso y Puerto Rico 1997-2025. Tenemos la última presentación de este año 2025, una presentación que creo que va a ser con espíritu navideño en Cagua a las 6:30, hoy en el Centro de Convenciones, allí en el Centro de Bellas Artes, allí en la Sala Carmita Jiménez, en el primer nivel del Centro de Bellas Artes de Caguas. Allí estará el alcalde William Miranda Torres, Wilito, como le decimos de cariño. Sé que nos va a dar la bienvenida. La presentación va a estar a cargo del amigo Silverio Pérez. Estuve conversando con él hace un rato. Creo que va a ser una presentación interesante. No me extrañaría que le dé algo de humor y que le ponga algo de música. Obviamente yo voy a reaccionar a la presentación que haga Silverio. El libro, como se pueden imaginar, es sobre el tema del estatus, tema que en esta semana ha vuelto a cobrar vigencia en la discusión pública. El libro va a estar a la venta allí para que el que quiera lo adquiera y quien quiera que yo se lo dedique. Sería un regalo perfecto para esta época navideña. El precio es $49.50, así que acérquense al terminar este programa a las 6:30 al Centro de Bellas Artes de Caguas para la presentación y se pueden llevar el libro de una vez. Por si acaso, el libro está disponible en todas las librerías a través de todo Puerto Rico. Además, lo puedes adquirir a través por internet y te llega por correo a tu casa en mi página www.acevedovila.net. Ahí lo puedes ordenar. También lo puedes ordenar en ATH Móvil. Vas a la sección de negocios de ATH Móvil, buscas Publicaciones PR, haces el pago de $49.50 y también te llega por correo. Bueno, rapidito a los temas que quiero discutir con ustedes en la tarde de hoy. La investigación, proceso judicial en el caso del asesinato de Gabriela Nicole, haya ocurrido en Ay Bonito, aquella tragedia que todavía choca la conciencia de la inmensa mayoría de los puertorriqueños, como que sigue
dando señales de un proceso de investigación criminal o de un procesamiento por el Departamento de Justicia que no necesariamente es el más adecuado. Hoy ahí continúa la vista contra la menor de edad, contra Antoneska. Sus abogadas, que creo que están haciendo un excelente trabajo desde el punto de vista de lo que le corresponde a un abogado, están planteando no solamente, o sea, yo veo el planteamiento de ellas en diferentes alternativas, lo mencioné ayer. Una, devuelvan el caso al Tribunal de Menores porque ella no tiene la edad mínima que la ley dice para que haya una renuncia automática y vaya al tribunal, automáticamente al Tribunal de Adultos, porque está acusada de asesinato, pero también creo que están haciendo un planteamiento de inimputabilidad. Que Antoneska, de verdad, desde el punto de vista psicológico, mental, tiene una edad de 10 años y que desde esa perspectiva no se le puede procesar en ningún tribunal, ni como un delito en el Tribunal de Adultos, ni como una falta en el Tribunal de Menores. Yo estoy grabando hoy el programa cerca del mediodía, así que no, al momento de grabar no hay ninguna resolución de parte del tribunal o no tenemos información de lo que haya sucedido o vaya a suceder en la vista de hoy. Pero temprano en la mañana, aquí con Mili Méndez, estuvo la abogada que originalmente representó a la familia. En un momento ella representó a Antoneska y representó a su mamá, también a Elvia. Luego renunció y creo que era lo correcto y ella aclaró que simplemente estaba en estas etapas iniciales. ¿Y por qué estaba con Mili Méndez esta mañana en Pegados en la Mañana? Porque el documento que ayer compartí con ustedes y que durante el fin de semana el periodista Rafael Lenín López compartió en sus redes sociales y que ahora todo el mundo reconoce que es un documento auténtico, que tiene varias controversias, que es el documento donde en una oración Antoneska básicamente dice, ni mi mamá ni mi hermana estuvieron envueltas. Primero, pues la controversia, la más importante es que ese documento, y al día de hoy nadie lo ha negado. Los fiscales del Departamento de Justicia no se lo entregó a la defensa. Y se lo tenía que entregar a la defensa de la mamá. También se lo tenía que entregar a la defensa de Antoneska, pero a eso voy ya mismito. Yo creo que ahí no hay una gran falla. Y no hay duda que tenía que entregarlo. Yo creo que esto es una falta seria de los fiscales y del Departamento de Justicia, máxime cuando todo el tiempo la defensa ha estado diciendo hay evidencias culpatorias, no las tienen que dar, hay evidencias culpatorias, no las tienen que dar. Y claro, usted puede, como expliqué ayer, evidencias culpatorias no quiere decir que automáticamente el caso se cae, no quiere decir que los fiscales acusaron de forma fraudulenta. Simplemente es que hay una evidencia que un buen abogado o abogada la puede utilizar para generar duda en un jurado o en un juez, porque recuerde que la comisión tiene que ser más allá de dudas razonables. Y una declaración como esa de Antoneska, pues claro que es importante. Alguna gente la interpreta que es hasta una admisión de parte de Antoneska. Eso es otro problema. Pero básicamente, pues los abogados, las abogadas, en este caso Mayra López Mulero, en esta etapa, de la madre, pueden decir, pues mira, si la hija ahí está admitiendo que ella no tuvo nada que ver con esto. Ese asunto de por qué eso no se le entregó a la defensa y por qué nos estamos enterando a través de una filtración periodística, al momento de yo estar aquí con ustedes, no ha sido aclarado por el Departamento de Justicia. Tampoco ha habido una acción del tribunal donde de alguna forma haga referencia a esa omisión grave. Pero hoy, la abogada original de Antoneska estuvo con Mili porque en el documento ella aparece como que lo está firmando. Déjame ver si aquí encuentro el documento. Ya ayer lo tuve, pero no lo tengo ahora mismo a la mano. ¿Y qué es lo que resulta nuevamente extraño, preocupante? Bueno, que la abogada dice que ella no firma ese documento. En el documento original aparece la firma de... la realidad es que no puedo ver aquí bien los nombres. Bueno, aparece nombre licenciada Zulmarí Alberio Ramos.
Entonces la abogada dice hoy con Mili, yo no firmé ese documento. Ok, para ponerlo en su justa perspectiva. Ella también aclara que ella estuvo en la entrevista y que eso que dice el documento, mi madre y hermana no estaban involucradas. Ella reconoce que eso lo dijo Antoneska. Pero ella dice dos cosas a Mili Méndez esta mañana. Número uno, que ella no firmó, ella, la abogada, no firmó ese documento. Y ella no recuerda haber visto, porque esto está en puño y letra de Antoneska. No es un policía relatando, por lo menos de la forma que lo vemos. Parece ser, porque hasta tiene los errores gramaticales, está mal escrito. Así que dos cosas. Ella dice, yo no firmé ese documento. Y en segundo lugar, yo no recuerdo que Antoneska al frente mío, ella como su abogada, haya escrito eso. Entonces, ahora vuelve nuevamente la interrogante. Nadie está negando que Antoneska dijo eso. Y desde el punto de vista de evidencia exculpatoria, ahí está. Es más, si hubieran sido las notas del policía, había que entregarlas. O sea, si el policía hace unas notas y dice, Antoneska me dijo que ni su mamá ni su hermana estuvieron envueltas, eso hay que entregárselo a la defensa. Pero volvemos a lo mismo. ¿Por qué hay un documento que se le ocultó a la defensa y que para colmo el documento, aunque es veraz en el sentido, primero es un documento oficial, segundo es veraz en el sentido de que lo que sustantivamente dijo Antoneska, su abogada que estaba allí, admite que lo dijo. Pero ¿por qué aparece con una firma de la abogada que no es la firma de la abogada? La abogada entiende que quizás lo firmó, creo que la trabajadora social o algo así. Así que todo esto lo que hace es generarle al país desconfianza en la investigación llevada a cabo por el Departamento de Justicia y sus fiscales. Ya lo discutimos ayer, no hay nada nuevo al momento de yo estar grabando con ustedes. El Departamento de Justicia, en reacción a todo esto, ¿qué es lo que ha hecho? Pedir una orden de mordaza. Específicamente a Mayra López Mulero. Por lo menos al momento que estoy aquí con ustedes, no ha habido una determinación del tribunal sobre esa orden de mordaza, pero definitivamente entre la vista de hoy en cuanto a Antoneska, la moción de desestimación de Mayra López Mulero en el caso de la mamá, la moción del Departamento de Justicia pidiendo una mordaza y el hecho de que no ha habido más acusaciones, y voy a seguir repitiendo esto, fue el Departamento de Justicia. Esto no fue la prensa. El Departamento de Justicia fue el que dijo que se esperaban más acusaciones. No solamente eso, lo dije ayer y lo voy a volver a repetir. Allí hubo otra víctima. Hubo un joven que se alega que salió en defensa de Gabriela Nicole, que fue herido. Pensamos que también con un objeto punzante. Estuvo hospitalizado. Eso es un delito. O sea, alguien cometió contra ese joven o agresión agravada o intento de asesinato y no se ha procesado a nadie por los daños y la agresión sufrida por ese joven. Así que siguen las interrogantes en todo lo que tiene que ver con el asesinato de Gabriela Nicole. Bueno, y de un tema a otro totalmente diferente, pero lo quería tocar en este primer segmento de la edición de hoy de Sobre la Mesa. Ayer comenté la noticia de que el representante, el congresista Darren Soto, congresista de origen puertorriqueño que representa el área de Orlando y que lleva ya varios términos, no recuerdo cuándo, pero lleva ya varios términos, y quien ha estado toda su carrera política fuertemente vinculado con el movimiento estadista y con el PNP, y quien inclusive dice que él entiende que la mejor solución al asunto del estatus para Puerto Rico es la estadidad. Ayer, pues, revolcó la discusión sobre estatus cuando le dio unas declaraciones a José Delgado. Yo no sé si fueron unas declaraciones programadas, no parece ser que fueron programadas, parece ser que José Delgado, con sus cuestionamientos y sus preguntas inquisitivas, le sacó una información que no teníamos, donde Darren Soto dice que él está considerando, esto es bien importante, él no ha dicho que lo va a radicar y como cuestión, de hecho le puso fecha de la primavera del año que viene, o sea, lo tiró para marzo o abril,
que él está considerando volver a radicar un proyecto similar al que trabajaron Jennifer González y Nidia Velázquez en el 2022 y que se logró aprobar en el hemiciclo de la Cámara en aquel momento. La Cámara era dominada en aquel momento por los demócratas. Lo que es noticioso es que Darren Soto dice que está considerando incluir el ELA territorial como una opción en esa papeleta. Ayer comenté la reacción de Juan Dalmau y la reacción de Pablo José. No voy a abundar sobre eso. Pueden buscar en mi página de Facebook la edición de ayer o en mi canal de YouTube. Solamente voy a decir que por lo menos yo no estoy conforme con que digan que van a incluir el ELA territorial. Primero, cuando yo me formé, era insultante para los populares que le llamaran al ELA territorial. Ahora parece que se ha puesto de moda y todo el mundo lo acepta. Yo no lo acepto. Y que la clave es cómo lo definen. Y esa siempre fue la batalla. Los invito a que adquieran mi libro. En el capítulo 1 de mi nuevo libro, abundo desde 1997 hasta el día de hoy, la evolución en Puerto Rico y en el Congreso sobre el tratamiento al Estado Libre Asociado. Y lo dije ayer, lo repito, el ELA ha estado en las papeletas o en los proyectos federales. Lo que pasa es que ha estado definido como bajo los poderes plenarios del Congreso y históricamente el Partido Popular se opuso a eso. En el proyecto Young había una definición del ELA. No podemos decir que el ELA territorial estaba excluido. Estaba incluido y era definido como un territorio, como los poderes plenarios del Congreso. Y Rafael Hernández Colón, Sila Calderón, este servidor, Churumba Cordero, José Aponte, todos nos opusimos, todos. Don Miguel Hernández Agosto, todos. Porque había una definición del ELA como un territorio. En el plebiscito de 1998, el de la quinta columna, Pedro Rosselló incluyó una definición del ELA. Había una columna del ELA, pero era el ELA territorial y de la forma que estaba escrito no reafirmaba los valores que históricamente ha defendido el Partido Popular o que había defendido el Partido Popular, de que es un pacto bilateral que solamente puede ser enmendado por consentimiento mutuo, y por eso fue que acabamos votando en ninguna de las anteriores. Repito otra vez, todo eso está desde mi perspectiva presentado, analizado en mi nuevo libro, el que presento hoy en Cagua, que se presenta hoy en Cagua a las 6:30. Pero ahora vamos a la reacción de los PNP. Los PNP han tenido dos reacciones. Atacar a Pablo José, cuando quien habló fue Darren Soto. Es más, Pablo José dijo, le doy la bienvenida a lo que está haciendo Darren Soto, pero para mí este tema no es prioritario. Atacar a Pablo José o molestarse, indignarse con Darren Soto, porque Darren Soto, que ha sido su aliado de los estadistas, ahora está incluyendo el ELA territorial como una de las opciones de cara al futuro. Yo puedo entender la molestia y la reacción de los líderes estadistas, pero me parece un poco, déjame ver qué adjetivo utilizo, hipócrita. Quizás a conveniencia. Porque primero están atacando a Pablo José porque Pablo José dice que no respeta el mandato del pueblo a favor de la estadidad. Y están atacando a Darren Soto porque los ha abandonado. Pero ¿y dónde está el proyecto del gobierno del PNP, del gobierno estadista, del gobierno de Jennifer González, del gobierno de Tomás Rivera Chatz, del gobierno de Johnny Méndez? ¿Dónde está el proyecto congresional para disque poner en vigor el mandato disque a favor de la estadidad que les dio el pueblo? Se va el año 2025, el primer año del cuatrenio, y Jennifer González y el PNP no han impulsado ni una sola iniciativa de estatus, ni en Washington, ni aquí en Puerto Rico. El primer gobernador, en este caso gobernadora, PNP, que en el primer año de su mandato no hace nada con el tema del estatus. ¿Por qué? Por varias razones. Número uno, la presencia de Pablo José en Washington. Claro que ha cambiado el escenario. Y esas expresiones de Darren Soto, que yo apuesto que al final probablemente Darren Soto no va a presentar ningún proyecto de ley, nada. Vamos a ver. Pero las expresiones de Darren Soto son un reflejo que Pablo José se está haciendo sentir allí, siendo el primer comisionado residente que no es estadista desde que este servidor estuvo en ese cargo hasta el 2004. Y que allí en Washington creían que lo único que los puertorriqueños aspiraban era la estadidad, y de momento se están dando cuenta que hay otras opciones.
Eso es lo primero. Pero lo segundo es que Jennifer González no ha presentado ni un solo proyecto de estatus porque sabe, y lo digo en mi libro, capítulo 2 del libro es sobre la estadidad. Hoy, y en mi libro doy los detalles con el análisis de las votaciones de los proyectos de estatus, de los coauspicios de los proyectos de estatus, de las votaciones en la Comisión de Recursos Naturales, que es la que tiene jurisdicción, de los coautores a los proyectos de estatus. Hoy hay más oposición a la estadidad allí en el Congreso que cuando yo pisé los pasillos del Congreso por primera vez en 1997 para oponerme al proyecto Yo. Así como lo escuchan. Luego de múltiples plebiscitos aquí, en los que alegan que tienen un mandato de la estadidad. Luego de haber tenido como comisionado residente a Luis Fortuño, Pedro Pierluisi y Jennifer González. Estadistas todos. Luego de eso, hay más oposición a la estadidad que antes que ellos llegaran al Congreso. Más oposición entre los republicanos y hay más oposición en el Senado Federal. La última vez que hubo una vista pública en el Senado Federal sobre el tema del estatus fue en el 2014. Estamos en el 2026. Alejandro era gobernador. Ni Ricky Rosselló, ni Wanda Vázquez, ni Pedro Pierluisi, ni Jennifer González han logrado que el Senado trabaje el tema del estatus. Ni lo han tocado. Esa es la verdadera razón por la cual Jennifer González, Tomás Rivera Chat y Johnny Méndez no han presentado ni un solo proyecto de estatus durante este año. Lo que dijo Darren Soto genera controversia, el tema hay que discutirlo, me parece a mí. Vuelvo y repito, desde la perspectiva de los estadolibristas, que Darren Soto nos diga cuál es su visión de lo que es el ELA territorial. Que a Darren Soto nos diga si él cree que el ELA del 52, es un pacto bilateral que solamente puede ser enmendado por consentimiento mutuo y que el Congreso ya no tiene poderes plenarios sobre Puerto Rico. Claro, Darren Soto tiene un problema, que él votó a favor de Promesa. Y el Promesa es el ejercicio de los poderes plenarios sobre Puerto Rico. Eso es lo primero que nos tiene que decir Darren Soto a los estadolibristas. Y a los estadistas les tiene que decir la verdad. Él más o menos lo admite. No hay ningún ambiente en este Congreso republicano. Ahora, Jennifer nos tiene que decir qué es lo que ella ha hecho para adelantar la estadidad. ¿Qué es lo que ella ha hecho para poner en vigor el supuesto mandato? Y otro dato que lo analizo en mi libro. Aquí en Puerto Rico hoy hay menos apoyo a la estadidad que hace 4 años atrás o 6 años atrás. Porcentualmente, la estadidad en el plebiscito del 2020, estadidad sí o no, que sacó 52-53%, bajó en el pasado plebiscito, cuando se cuentan las papeletas en blanco, que hay que contar las papeletas dañadas, baja a por debajo del 50%. Es más, preocupante para los estadistas. La independencia ha tenido un crecimiento exponencial. En el 2012 la independencia sacó cerca del 4%. En el 2024, en el pasado plebiscito, sacó un poco por encima del 9%. Y la libre asociación, que en mi libro yo le llamo la alternativa huérfana, en el 2012 sacó 23-24% y ahora en el 2024 volvió a sacar 23-24%, a pesar de que ningún partido la defiende oficialmente, ni la promueve. Así que, muy bien por Darren Soto, ha revivido el tema del estatus. Aprovecho para decirle, adquieran el libro, utilícenlo como regalo o puede servir de obsequio en esta Navidad. Ahí está todo el análisis de todo lo que ha pasado con el tema del estatus y las diferentes alternativas durante los pasados 25 años, 27 años. A los estadistas, no se enfogonen con Darren Soto. Pregúntenle a Jennifer o pregúntense a ustedes mismos. Háganse la autocrítica. ¿Por qué el PNP no ha presentado ninguna iniciativa de estatus este año?
Ni allá ni aquí. Ninguna. En el primer año de Pedro Rosselló, ya había hecho, a esta fecha, había hecho el primer referéndum. En el primer año de Luis Fortuño, ya se habían presentado proyectos de estatus por Pedro Pierluisi como comisionado residente. Como cuestión de hecho, se presenta ese proyecto, el primer proyecto, y se logra llevarlo a votación en el hemiciclo de la Cámara en el 2010. En el primer año de Ricky Rosselló, ya había hecho el embeleco de aquel plebiscito que todo el mundo boicoteó, pero hizo algo. No estoy diciendo que hizo algo bien, pero hizo algo. En el primer año de Pedro Pierluisi, ya se había presentado el proyecto de ley para disque poner en vigor el mandato del plebiscito del 2020. Se había aprobado el embeleco de los cabilderos de la estadidad, aquella votación ridícula, cosa con la que yo estoy en contra, pero lo hicieron. En el primer año de Jennifer González, cero. Nada sobre la estadidad y sobre el estatus. A quien le tienen que preguntar, o con quien los estadistas tienen que molestarse, es con el liderato de su propio partido, que le saca la estadidad el año de las elecciones y después no se atreven a defenderla. Regreso con más luego de la pausa. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos en los que cocinas. Por eso te recomiendo mi línea Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Lo distribuye North Caribe Imports y su marca Caribí, donde además encuentras utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribí Garden. Caribí, calidad, experiencia y el mejor precio. Pídelos en tu supermercado más cercano. Simplifica tu vida con Caribí. Distribuye North Caribe Imports, la empresa puertorriqueña con más de 50 años sirviéndote a ti. Gramas lindas, gramas, plantas, palmas y todo para tu jardín. En Dorado, 796-1386. 796-1386. Gramas lindas, excelente calidad y servicio insuperable. 796-1386. Bocados Divino, el lugar perfecto para almuerzo o cena. Menú internacional, especializados en los mejores guisos, cabrito al vino, rabo encendido y el mejor osobuco que puedes encontrar. Mariscos frescos del país, langosta de nuestras costas, amplia carta de vinos y jugos naturales, con la mejor localización, seguridad y amplio estacionamiento gratis. Bocados Divino, en el edificio del Colegio de Abogados en Miramar. Para reservaciones, llamar al 787-238-1530. Aquí de regreso a Sobre la Mesa, hoy martes 9 de diciembre del 2025. Continúo como todos los días en vivo a través de toda la cadena de Radio Isla 1320. También nos puedes encontrar en este horario a través de www.radioisla.tv, el canal de YouTube de esta emisora, la página de Facebook de Radio Isla. También nos encuentras en la página de Facebook de este servidor, facebook.com/acevedovila.net. Bueno, los que me han seguido en este programa saben que hay un tema que se lleva discutiendo desde hace años, que ha cogido más fuerza durante los últimos años, que es la posibilidad de mover a Puerto Rico, transicionar a Puerto Rico del programa de asistencia nutricional que aquí conocemos como el PAN, al programa de asistencia nutricional de Estados Unidos, que allá se conoce como SNAP. No voy a repetirle lo que quiere decir cada una de esas letras. Pero desde la perspectiva de Puerto Rico, eso significaría que los sectores más vulnerables, que son los que se benefician del PAN, tendrían el potencial de cubrirse más personas, recibirse más dinero por familia, pero también se ponen unos requisitos de trabajo, de búsqueda de trabajo para tú poder cualificar. Todos los comisionados residentes y todos los gobernadores han respaldado esa transición. Y en este momento, en el Congreso, lleva años, pero se supone que se apruebe una nueva ley agrícola, lo que allá le llaman el Farm Bill. Se supone que se apruebe cada 5 años, lo que ha hecho, que esto es típico del Congreso americano, si usted se queja de la legislatura de Puerto Rico, usted no sabe las barbaridades que ocurren allá, es que están pateando la lata
y están manteniendo la misma ley que se aprobó en el 2018 un año más lo que se ponen de acuerdo. Pero en algún momento tiene que ocurrir lo que allá le llaman reauthorization, la reautorización de la ley agrícola, el Farm Bill, que es donde están los dineros, porque estos programas que nosotros los vemos como programas de asistencia social de welfare, son programas para apoyar a los agricultores norteamericanos. Y al final voy a hablar de los agricultores norteamericanos y Trump y el arroz que se come aquí en Puerto Rico. Así que está pendiente que se apruebe el Farm Bill, la ley agrícola, porque ese es el único vehículo, esa es la oportunidad que tendríamos de incluir un lenguaje que haga la transición de SNAP del PAN a SNAP. Los demócratas no lograron aprobar eso mientras estuvieron en el poder y los republicanos tampoco lo han logrado hasta ahora. Hoy hay una nota en el periódico, los que me han escuchado aquí saben que yo he sido bien pesimista, que he dicho que bajo este gobierno republicano yo no veo ninguna posibilidad para esto. Tampoco se logró con Biden, pero la realidad es que el Farm Bill no lo aprobaron los demócratas, no se pudieron poner de acuerdo. Hoy hay una nota en el periódico El Nuevo Día de Gloria Ruiz Quillan, donde cita a Pablo José, optimista con cambios al SNAP. Pablo José Hernández indicó que las gestiones de la gobernadora para obtener apoyo republicano ayudarían a la medida. Pablo José ha hecho algo bien interesante. Los republicanos no te dicen, no vamos a aprobar estamos en contra de darle eso a Puerto Rico. Los republicanos te buscan excusas. Y la excusa, y también los demócratas, que han dicho es que Puerto Rico no está listo para hacer la transición. Y que por ende, pues no lo van a aprobar. Jennifer trató esto cuando fue comisionada residente y no lo logró. Y Pablo José, hace unas semanas atrás, en la única conferencia de prensa que han tenido conjunta, Jennifer y Pablo José, quizás en la única iniciativa sustantiva que han estado juntos, Pablo José ha hecho algo bien interesante. Presentó un proyecto diferente a lo que presentaba Jennifer. Presentó un proyecto de una transición larga, de 15 años. Pero ¿cuál era la idea? Una vez eso esté incluido ahí y esté aprobado, no hay vuelta atrás. En las últimas declaraciones del presidente de la Comisión de Agricultura, el republicano Glenn Thompson, disque amigo de la gobernadora, él dijo que lo estaba considerando. Entonces Pablo José, en una movida interesante, inteligente, política y sustantiva, dice, bueno, número uno, no debería haber objeción porque yo le puse una transición de 15 años. Así que le di la vuelta a la mayor objeción que tenían los republicanos. Y el proyecto yo lo presenté con el apoyo de Jennifer. Así que Pablo lo que está diciendo es, yo hice mi trabajo. Si logramos colar esto ahora, yo le voy a dar crédito a la gobernadora. Y yo voy a decir, lo hicimos juntos, yo conseguí a los demócratas, ella consiguió a los republicanos. Pero si no se consigue nada, él va a decir, es que la gobernadora no logró convencer a los republicanos. Pero en esta nota del periódico El Nuevo Día noto algo que me parece todavía más interesante. Y es que Pablo José está empezando a jugar con la posibilidad de que el Farm Bill tampoco se apruebe el año que viene, 2026, y se quede pendiente para el 2027 y que los demócratas logren ganar la Cámara, en cuyo caso el escenario cambiaría. Y lo que está diciendo es, yo voy a seguir adelantando, si logramos aliviar o aminorar la oposición de los republicanos, y esto se queda para un próximo Congreso y los demócratas ganan en noviembre del 2026, pues en enero del 2027 podríamos retomar este tema y lograrlo. Voy a ser bien honesto, no lo había visto desde esa perspectiva. Yo creo que si los demócratas ganan, y esto es parte de una negociación, y Pablo José logra que los demócratas incluyan en su versión del Farm Bill su proyecto de ley, no veo cómo los republicanos se van a oponer y no veo a Donald Trump, que todavía va a seguir siendo presidente. No lo veo poniendo, como diríamos, un veto a Puerto Rico por esto. Así que no es que estamos al otro lado, pero es un desarrollo interesante el que plantea Pablo José y
como él mismo dice, pues le da cierto optimismo de que haya alguna posibilidad real. Quiero decir algo, lo he comentado anteriormente. La última vez que Puerto Rico logró eliminar la discrepancia o el discrimen, como usted lo quiera llamar, en algún programa federal grande, fue cuando yo fui comisionado residente y logré que le dieran a Puerto Rico trato justo, trato equitativo en el programa de Título 1 de Educación. De allá para acá, ningún comisionado residente ni lo ha logrado con salud, ni lo ha logrado con el PAN, ni mucho menos el SSI, que no aplica aquí en Puerto Rico. Así que simplemente lo dejo ahí para el récord. Si Pablo José lograra esto, pues sería la segunda ocasión durante este siglo que se logra que el Congreso trate con equidad programas federales para Puerto Rico en los cuales estaba siendo discriminado. Cuando yo llegué al Congreso, el título 1, que es el programa para educación K12 para los sectores de mayores niveles de pobreza, en Puerto Rico tenía un cap, tenía un tope. Y yo logré, con la ayuda de Ted Kennedy, que en paz descanse, y del republicano John Boehner, que presidía la Comisión de Educación de la Cámara, que cuando se aprobó No Child Left Behind de George W. Bush, se incluyera también una transición, fue más corta que la que propone Pablo José, de 4 años, y usted no escucha que Puerto Rico es discriminado en fondos de educación, porque no somos discriminados en fondos de educación. Y regresando aquí, hoy no voy a hablar mucho de Valerie y la gobernadora, creo que sigue siendo la comidilla del día, donde quiera que uno se mete le hablan de ese tema, pero ya el Senado le ha puesto fecha a la consideración de Irán Torres Montalvo, el nuevo secretario, el nuevo secretario del Departamento de Asuntos al Consumidor. El presidente del Senado anunció ayer que va a haber una vista pública el 8 de enero en la que se va a considerar el nombramiento de Irán Torres Montalvo a DACO, de Irving Joel Rodríguez Torres como secretario de Agricultura. Recuerden que el secretario de Agricultura lo movieron a presidente del Banco de Desarrollo, y de Poincaré Díaz Peña como director del PRID. La intención de Tomás Rivera Chat es que en el primer día de sesión, que va a ser el 12 de enero, se consideren estos nombramientos. Ya la delegación del Partido Popular Democrático ha expresado su rechazo al nombramiento de Irán Torres Montalvo, fundamentado en gran medida en el informe que se rindió el cuatrenio pasado, cuando Pedro Pierluisi lo nombró para el mismo puesto, y la comisión de nombramientos presidida por José Luis Dalmau rechazó el nombramiento. La gran interrogante es Tomás Rivera Chat. En aquella ocasión, en el 2022, Tomás estaba a favor del nombramiento de Irán Torres Montalvo. La información que yo tengo es que Irán Torres Montalvo tiene una buena relación con Tomás Rivera Chat. Irán Torres Montalvo estuvo con Pedro Pierluisi y a pesar de eso se ha ganado la confianza de Jennifer González. No sé, el escenario ha cambiado, estamos en un nuevo cuatrenio, la votada de Valerie Rodríguez Erazo es algo que no le agradó a Tomás Rivera Chat, pero no sé, yo si fuera a apostar, y yo no apuesto, le diría que Tomás lo va a confirmar. Pero de aquí al 8 de enero y luego al 12 de enero estará la expectativa de si logrará la confirmación o no logrará la confirmación. Yo creo que sí. Yo creo que el daño político para Jennifer y el beneficio político, si alguno, para Tomás Rivera Chat ya se consumió con lo que ocurrió el viernes pasado y con las expresiones de Tommy ese día, y todo el mundo sabe dónde está Tommy parado en cuanto a eso. No creo que Irán Torres Montalvo sea un collateral damage, un daño colateral de la colgada de Valerie. Así que ya sabremos, pero ya por lo menos tiene fecha. Y mi impresión es que va a ser confirmado. Regreso con más luego de la pausa. Quédate en sintonía de Radio Isla para acceder al análisis más profundo de Puerto Rico y el mundo. Aníbal Acevedo Vilá, Sobre la Mesa, por Radio Isla.
Los regalos de este año no están bajo el árbol, están en Radio Isla 1320. Investigamos, desglosamos y te contamos la noticia con la seriedad que se merece. Estas Navidades nosotros seguimos contigo, brindando lo más valioso, información clara y verdadera. Radio Isla 1320, somos el sentir de Puerto Rico. Gramas lindas, gramas, plantas, palmas y todo para tu jardín. En Dorado, 796-1386. 796-1386. Gramas lindas, excelente calidad y servicio insuperable. 796-1386. Acceder a tu programación favorita es más fácil que nunca. Búscanos en tu plataforma de podcast favorita y escucha el podcast de Hora Exacta con Luis Penchi para que te enteres de todo el contenido que Radio Isla 1320 tiene para ti. Y si te perdiste de tu programa favorito, tranquilo, búscanos en radioisla.tv y Radio Isla Móvil y mantente al día con tu programa favorito. Radio Isla 1320, somos el sentir de Puerto Rico. Radio Isla 1320 te ofrece la información más actualizada. Por eso estamos en vivo todos los días por YouTube. Búscanos como Radio Isla TV y accede a la programación más reciente. Radio Isla TV en YouTube. Búscanos ya. Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. La cultura con más sabor a Navidad es la de aquí. Radio Isla 1320, en el corazón de Puerto Rico. 11 meses esperando que llegara este momento. Radio Isla 1320, somos el sentir de Puerto Rico. Desde los salones legislativos hasta la cumbre del Poder Ejecutivo, Aníbal Acevedo Vilá está en Radio Isla 1320. Sigamos con más de Sobre la Mesa. Aquí de regreso a Sobre la Mesa, hoy martes 9 de diciembre del 2025. Bueno, ustedes quizás los que leen los periódicos como yo, porque si no leen los periódicos ni te enteras, pues habrán visto que en los últimos días la gobernadora emite comunicados de que la gobernadora firmó proyectos de ley que tienen que ver con tales cosas. Y firmó proyectos de ley para beneficio de tal sector. Entonces, pues, es como un empastelamiento de diferentes proyectos que la gobernadora está firmando. Ninguno de gran impacto. No estoy diciendo que no sean importantes. ¿Por qué esto está ocurriendo ahora? Porque la segunda sesión legislativa se terminó la semana antes de Acción de Gracias. Los proyectos se envían por la legislatura a la Fortaleza y constitucionalmente la gobernadora tiene 30 días para firmarlos o vetarlos. El primer comentario que tengo que hacer es que la gobernadora no ha firmado ni va a firmar ningún proyecto de programático del PNP. ¿Por qué? Porque no los envió. Lo único que había programático era lo del impuesto al inventario y se colgó. O sea, ya lo vetó. Y lo otro programático es la reforma contributiva y no aparece por ningún sitio. Eso es lo primero. Lo segundo, tampoco está firmando proyectos de iniciativa de Fortaleza, lo que le llaman proyectos de administración. Porque la producción legislativa de esta administración ha sido prácticamente ninguna. Y casi todo lo que está firmando son proyectos de iniciativa de legisladores, la inmensa mayoría proyectos de Tomás Rivera Chat. Lo he dicho y lo repito, esta es la primera vez, en las 3 veces que Tommy ha sido presidente del Senado, con Fortuño, con Ricky y ahora con Jennifer. Esta es la primera vez donde la agenda sustantiva legislativa es la de Tommy. No estoy diciendo que con Fortuño y con Ricky Tommy no tuviera poder, pero es que Fortuño y Ricky producían iniciativas legislativas de peso que le tomaban la atención al país, a la legislatura, y las de Tommy pasaban en segundo lugar, y Tommy, donde ejerció el poder bien fuerte en esos gobiernos, fue con los nombramientos. Pero en esta ocasión no solamente lo está haciendo con los nombramientos, ya eso lo hemos visto, sino que como la gobernadora ha dejado un vacío sustantivo, lo está llenando Tommy.
Y si usted mira, pues la inmensa mayoría de lo que ella ha firmado, firmó el proyecto entonces firma proyectos que no vienen a resolver ningún problema. El proyecto de convertir en delito menos grave que usted interrumpa una actividad religiosa en un área pública. ¿Cuál es el problema? Pero nada, vamos a eso. Y en los próximos días la situación se va a poner un poquito más complicada porque la gobernadora tiene varios proyectos controversiales, algunos de mucho apoyo popular del pueblo, otros puramente controversiales, y el reloj va avanzando. Pero nuevamente, ninguno es proyecto de iniciativa de la gobernadora. Ella está como una espectadora donde al final tiene que decidir si lo firma o lo veta. Y eso es lo curioso, porque a esta fecha no sabemos cuál es su pensamiento, porque ella ha estado al margen, aunque es la gobernante, ha estado al margen del establecimiento de la política pública por la vía legislativa. Periódico El Vocero, en la página 8, nos tiene la historia: se aproxima plazo para aprobar medida que elimina escoltas a exmandatarios. ¡Uh! El tema de las escoltas. La gobernadora tiene hasta este sábado para firmar o vetar ese proyecto. Y al día de hoy, nadie sabe lo que piensa Jennifer sobre ese proyecto. Tú tienes 30 días, pero no tienes que esperar los 30 días. El proyecto te puede llegar hoy por la mañana y lo puedes firmar hoy por la tarde. Les recuerdo, no le quita las escoltas a los actuales gobernadores. No tengo que repetirlo, yo no tengo escolta, ni Sila Calderón tiene escolta. La legislatura le cogió miedo a eso, la legislatura del PNP. Yo creo que pudieron hacerla efectiva para los gobernadores y que ellos fueran al tribunal. Si le quita la escolta a Wanda Vázquez, y esto es lo que inició toda la controversia, porque Joseph González, en una opinión que nunca ha hecho pública todavía y que creo que el pleito está vivo, del representante Ramón Torres, que Joseph González debe hacer pública esa opinión legal. Joseph González dijo que no le podía quitar la escolta a Wanda Vázquez, aunque ya se hubiera declarado culpable de un delito menos grave. Eso es lo que provocó que esto se esté discutiendo nuevamente. Ahora, cuando Jennifer González sea exgobernadora, ya sea en el 2029, que es lo que parece que va a suceder, pero vamos a imaginarnos que es más adelante, ella tampoco tendría derecho a escolta. Y entonces, el proyecto, vuelvo y repito, no es iniciativa de ella, no es iniciativa de la rama ejecutiva, no sabemos lo que piensa la rama ejecutiva, no sabemos lo que piensa la gobernadora, y tiene este próximo sábado. Obviamente esto es un proyecto con amplísimo apoyo del país, amplísimo. Es más, el país quisiera que fuera efectivo para los exgobernadores que la tienen en este momento. Y entonces comienza a darse una percepción de que lo que sucede es que la gobernadora no lo quiere firmar porque ya no se quiere quitar su propia escolta. Porque, repito, no tiene efecto sobre Fortuño, no tiene efecto sobre Pedro Pierluisi, no tiene efecto sobre Alejandro García Padilla. Pedro Rosselló y Ricky Rosselló viven afuera, allá no tienen escolta. Cuando vienen acá le dan escolta. Sí tiene efecto sobre Wanda Vázquez y tendría efecto sobre Jennifer González. Dice Oscar Morales, que es el autor de la medida, que ellos no tienen ninguna información. Él dice que el asesor en asuntos legislativos de la gobernadora la llamó los otros días con unas dudas. Dice que Jan Payano se comunicó hace 3 semanas para aclarar unas dudas. Se las aclaré, lo conversamos y estoy esperando. Pero no solamente eso, es que todo lo que va a firmar o vetar la gobernadora en los próximos días son proyectos que no son de ella, pero controversiales. Por ejemplo, tiene que decidir qué va a hacer con el proyecto de Tommy, que le puso más restricciones todavía al acceso a la prensa y al país, a información pública. Ese no es un proyecto de iniciativa de Jennifer González, ese no es un proyecto en el programa de gobierno del PNP, ese es un proyecto de Tomás Rivera Chatz. Extremadamente controversial, y al día de hoy no sabemos qué piensa la gobernadora. Si lo firma, complace a Tomás Rivera Chatz y la prensa y amplios sectores del país se molestan. Si lo veta, la van a aplaudir amplios sectores del país y va a molestar a Tomás Rivera Chatz.
También está pendiente uno que tiene que ver con un descuento en el pago de multas de tránsito. Ahí todo el mundo, yo siempre tengo mis reservas cuando se hacen este tipo de amnistía, porque ¿sabes? La gente que paga la multa a tiempo, y entonces que vengan a premiar al que se atrasa. Disculpen. Que vengan a premiar al que se atrasa, dándole unos descuentos, desconozco, pero también ese es otro proyecto que probablemente la Junta de Control Fiscal tendrá algo que decir sobre ello. Así que la primera sesión legislativa, la que empezó en enero, nos es difícil mencionar iniciativas de la gobernadora de importancia. Ni tan siquiera el SAR de energía se creó por ley. El proyecto de la Palguera, gracias a Dios, no se ha aprobado. Cuarto proyecto que envió la gobernadora. El año 2025 va a terminar en un año que desde el punto de vista legislativo no va a reflejar las visiones de política pública que quiere la gobernadora, porque no las ha presentado. No es que se las han colgado, obviamente el de la Palguera no se lo han aprobado, gracias a Dios. Pero eso no es un asunto programático del PNP. Es un asunto familiar de la gobernadora. Proceso de permiso, nada ha pasado por la vía legislativa. Ni lo de los Ford Track y los Can-Am se ha presentado legislación. Se presentaron unos proyectos energéticos en la primera sesión, se aprobaron sin mayores consecuencias. No hay iniciativas de cambio y la gobernadora corrió bajo un lema de cambio, que ese es el otro punto. Ella corrió bajo un lema de cambio y nadie puede ver el cambio. Es más, si vemos algún cambio, es un cambio a lo negativo. Regreso con más luego de la pausa. Aquí de regreso a Sobre la Mesa, hoy martes 9 de diciembre del 2025. Les recuerdo que esta edición de Sobre la Mesa y todas las ediciones anteriores se retransmiten y las posteriores se retransmiten a las 10 de la noche por el canal 85 de Liberty Cable TV. También la puedes encontrar más adelante, hoy o quizás mañana, en mi canal de YouTube. Fácil de encontrarme en YouTube. Escribes mi nombre en el buscador, Aníbal Acevedo Vilá, y ahí vas a encontrar archivada todas las ediciones anteriores de Sobre la Mesa y estará disponible esta edición también. Comenté ayer, no me han dicho de mi equipo de producción si ya se resolvió el problema, pero no estábamos, no se estaba poniendo el programa en las diferentes plataformas de podcast por un problema técnico. Tan pronto se resuelva ese problema, sabes que siempre estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Play, la plataforma de podcast de esta emisora. Creo que en la de esta emisora sí debe estar disponible el programa. Les recuerdo a los que hayan sintonizado un poco tarde que ya mismito, rapidito que se termine la edición de hoy de Sobre la Mesa, la presentación de mi libro En Primera Fila, las luchas sobre el estatus en el Congreso y Puerto Rico, 1997-2025. Vamos para Caguas, allá en el Centro de Bellas Artes de Caguas, en la Sala Carmita Jiménez, ya mismito a las 6:30. Allí va a estar el alcalde William Miranda Torres y la presentación va a estar a cargo del amigo Silverio Pérez. El libro va a estar disponible a la venta y sé que vamos a pasar una noche más chévere allí en Caguas con ya un poquito del espíritu navideño. Así que espero saludarlos personalmente. Si usted compró el libro ya y quiere que yo se lo firme, llévelo allí. El libro va a estar disponible para la venta allí en Caguas, en el Centro de Bellas Artes, hoy a las 6:30 de la tarde. Bueno, es martes y los martes se supone que tengamos el segmento Martes de Energía con Ramón Luis Nieves, pero Ramón Luis hoy tiene que cumplir compromisos profesionales y me pidió que lo excusara. Pero nuevamente son múltiples los temas energéticos que están
sobre la mesa. El año comenzó con el tema energético como el principal problema del país y el año va a terminar como que el problema energético va a ser el principal problema al fin del año. El tema energético básicamente le costó la gobernación a Pedro Pierluisi y el tema energético, junto con otros errores y daños autoinfligidos, da la sensación que le va a costar la gobernación a Jennifer González. Pero hoy hay un titular que refleja cómo la crisis energética afecta al resto del país. Lo he dicho anteriormente, mientras no logremos salir de la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica, todo lo demás está medio paralizado. Porque salir de la quiebra nos va a indicar que cuánto finalmente vamos a estar pagando de luz, cuáles van a ser las condiciones para salir de esa quiebra. Salir de la quiebra permite empezar a contar el periodo para que se vaya la Junta de Control Fiscal. Y hoy el periódico El Nuevo Día nos tiene una historia que demuestra pues cómo una cosa está atada a la otra. Página 4 del periódico, retrasados los estados financieros. Las auditorías de la Autoridad de Energía Eléctrica frenan gestión del gobierno. La dilación de 19 meses en culminar el proceso de la corporación pública tiene un efecto en cadena sobre los informes del Estado. El gobierno de Puerto Rico tiene que presentar unos estados financieros y todas las diferentes entidades gubernamentales y privadas. Y si ustedes se retrotraen al tiempo pre-promesa, una de las grandes crisis que tuvo el gobierno de Puerto Rico y que en cierta medida justificó la creación de la Junta de Control Fiscal, además de que no podíamos pagar la deuda, es que los estados financieros auditados del gobierno central se atrasaban y se atrasaban y se atrasaban, violando disposiciones de ley, disposiciones federales, pues por Puerto Rico ser un emisor de deuda que se vende en el mercado de Wall Street. Y se suponía que ese problema se resolviera. Los estados financieros del gobierno central, del ELA, incluyen todas las corporaciones públicas. Y en este momento, todo tiende a indicar que todo el gobierno ya tiene sus estados financieros auditados, pero adivinen que la guerra entre la Autoridad de Energía Eléctrica y Luma. Son las 5 de las 5. Ahora en cadena con WLRP 1460 Radio Raíces. Sobre la mesa en Radio Isla 1320. Y lo vamos a ver ahorita en el tema de las tarifas también. La privatización que impuso el PNP ha creado un monstruo de por lo menos 3 cabezas. Genera, Luma y la autoridad. Y ese monstruo no definió muy bien las responsabilidades y poderes de cada uno y cómo se fiscalizaban cada uno. Dato curioso, voy a hablar por los próximos 20 o 25 minutos de energía y no hay nada que decir del SAR de energía sobre este tema. De temas importantes. ¿Qué nos dice Manuel Guillama Capella hoy en el periódico El Nuevo Día? Aunque la intervención directa del Departamento de Hacienda ha acelerado los trabajos, las causas subyacentes al retraso en la emisión de los estados financieros auditados de la Autoridad de Energía Eléctrica correspondientes al año fiscal 2022-2023 no parecen haberse subsanado del todo. Y sin esos no se puede presentar los estados financieros del gobierno completo. El señor Eduardo Soria Rivera, que preside la Junta de Gobierno de la Autoridad y que a la misma vez es el director del CORTRI, le dice al Nuevo Día que aún persisten 2 obstáculos mayores para la culminación de los estados financieros auditados. Miren qué pequeñas cositas no están claras. Las cuentas por cobrar y la contabilidad de los fondos federales. Y esto ocurre en momentos en que la autoridad Luma y Genera manejan miles de millones de dólares asignados para la reconstrucción del sistema eléctrico. Por ejemplo, en las cuentas por cobrar se estima que pueden ser 500 millones de dólares.
pero no se pueden poner de acuerdo. Porque en la transición de la autoridad a Luma, aparentemente, o la ley no era claro, o el gobierno del PNP no hizo lo que tenía que hacer y no está claro del todo. Estamos atrasados 19 meses. Se supone que los estados financieros se emitan el 1 de mayo del año después del cierre del año fiscal. O sea, el año fiscal cierra el 30 de junio, pues el próximo 1 de mayo deberían estar los estados financieros del 2023, 2024, 2025, que es el que terminó. Pues todavía no están el del 2022, 2023. Y entonces cuando tú vas leyendo la historia, pues es una lucha de falta de definiciones, de falta de poder, donde Luma interpreta de una forma, la Autoridad de Energía Eléctrica lo interpreta de otra forma. Pero miren lo interesante. El señor Soria, el director del COR 3 de Jennifer González, el presidente de la Junta de Gobierno de la Autoridad, lo dijo claramente. Una cosa era una sola. La dividí en 3 pedazos y ahora entonces tengo que hacer 3 auditorías. Es complicado. ¿A qué se refiere? A la privatización. A la privatización diseñada por el gobierno del PNP. Hay una lucha continua entre Genera, la autoridad, Luma, la autoridad. Aquí se dice que el contrato le impone a Luma una responsabilidad de hacer unas cosas que le toca a la autoridad. No me lo estoy inventando. O sea, es un berenjenal. Y el atraso, pues tiene el efecto de afectar los estados financieros de todo el gobierno. Y sin estados financieros, ¿sabes qué? No se va a la Junta. Ahora mismo, estamos pendientes a que cuando termine este año fiscal, se certifique que es un año fiscal, un presupuesto balanceado, para que sea el primero. Ya la Junta liquidó los presupuestos de Pedro Pierluisi. Ninguno de ellos cuenta ni para pool ni para banca. Y tiene que ser 5 presupuestos consecutivos. Eso es lo uno. Segundo, tienes que poder ir al mercado a vender al mercado de valores, a coger prestado. Si no tienes estados auditados, nadie te va a prestar dinero. Y tienes que tener los estados auditados. Así que los que estamos contando con los días para que se vaya a la Junta, aparentemente no nine. Y volvamos a la vista de la revisión tarifaria. Todos los días aparece algo nuevo, algo importante, algo de lo que solamente nos enteramos algo de lo que solamente nos enteramos cuando el negociado de energía hace su trabajo y no porque el SAR de energía nos diga o descubra estas cosas. Titular hoy del periódico Noticel, una nota de Oscar Serrano. Genera no tiene contingencia para garantizar suplido de gas si su matriz incumple. En vista de revisión tarifaria, Luma planteó que la tirantez con la autoridad afecta la posibilidad de conseguir contratistas para obras de reconstrucción de la red. Todo esto sale en las vistas para decidir cuál va a ser la tarifa que vamos a pagar. No sale de los trabajos del SAR de energía. Y son asuntos importantísimos. Dice la nota de Oscar. La subsidiaria de New Fortress en Puerto Rico, Genera, no tiene un plan B si su matriz incumple con suplir gas para la red eléctrica de la isla bajo el contrato multianual y billonario que la Junta de Supervisión Fiscal le acaba de aprobar. Así lo consignó ayer el presidente de Genera PR, Winnie Irizarry Velázquez, durante la vista para revisar la tarifa básica. Sobre este tema en específico, dice: además consignó que no tiene ningún plan de contingencia para 2 escenarios que se le plantearon por los problemas financieros que enfrenta New Fortress. 1, que no suplan el gas que tienen comprometido bajo el contrato recién aprobado de 7 años y 3.179.000 millones. Y 2, que su matriz
declare quiebra o entre en incumplimiento de pagos, por lo que dificultaría al gobierno de Puerto Rico a cancelar el contrato de Genera. Sobre ese último tema, en lo que hacemos Ramón Luis y yo todos los martes de chequear las acciones de New Fortress, pues New Fortress tuvo un empujoncito hacia arriba gracias a que la Junta de Control Fiscal le aprobó el contrato. Llegaron a subir el valor a 1.40 y pico, 1.66, perdón, llegó a estar en 1.66, creo que es lo más alto que ha estado, 1.67. $1.67 la acción de New Fortress. Ya hoy anda en 1.39. Llegó a estar en 1.42 hoy. A las 9:35 de la mañana anda por 1.49. ¿Qué quiere decir eso? Que el mercado no está reconociendo que New Fortress está camino a salir de su atolladero financiero. Pero volviendo a la vista de ayer. El presidente de Genera aquí dice, no, yo no tengo ningún plan para ninguna de las dos, que New Fortress no pueda traer gas natural o que se vaya a la quiebra. Dice la nota de Oscar Serrano, el ejecutivo que ha trabajado para New Fortress en Miami, Bahamas y Nicaragua dijo que no ha hablado con nadie de su matriz sobre esos escenarios y que lo que sabe de la condición financiera de New Fortress es lo que es público. New Fortress no se mete en las operaciones de Genera, que es manejada por puertorriqueños en Puerto Rico. Defendió al asegurar que no toma decisiones basadas en las condiciones financieras de New Fortress. Hace 2 semanas, lo que sabemos, esa empresa advirtió al mercado que su proyección de ingresos probablemente no será suficiente para responder completamente por sus obligaciones. Entonces, dice, ante la insistencia de si su empuje por convertir más plantas de la autoridad a usar gas responde a los intereses de New Fortress, Irizarry dijo que el catalítico de eso no son ellos, sino la gobernadora Jennifer González. Eso va atado a la política pública del gobierno. Si la gobernadora, en este caso, nos pide a nosotros que convirtamos plantas a gas natural, nosotros tenemos que hacer el proceso de aprobación ante el negociado, todo como todo el mundo. Así que todo el mundo preocupado por la quiebra de New Fortress. Genera dice que ellos ni le preguntan a su dueña cómo está su situación financiera. Y la pregunta que yo me hago, ¿y el gobierno y el SAR de Energía tiene un plan B? Porque la posibilidad de que New Fortress se vaya a la quiebra es real. La posibilidad de que New Fortress no consiga gas natural por su grave situación financiera es real. No nos lo estamos inventando. Pero no sabemos cuál es el plan. La gobernadora dijo los otros días, si se van a la quiebra, eso cambia el escenario. Ajá. ¿Cómo atenderíamos algo que tiene una alta posibilidad? Continuando con la vista de ayer y la de hoy, porque tengo ya información de la de hoy, pues lo que hubo fue un dime y direte entre la autoridad y Luma. Y volvemos a lo mismo, ¿dónde está el SAR de Energía? La autoridad quejándose que Luma no le da información que requiere, Luma diciendo que la autoridad ya no tiene nada que hacer. El periódico Metro lo titula, alta tensión entre la Autoridad de Energía Eléctrica y Luma llega a vistas de revisión tarifaria. La autoridad describió la relación con el operador del sistema de transmisión y distribución como no ideal. Mire, una cosa es que usted quiera que se vaya a Luma. Y otra cosa es que usted sea incapaz de trabajar con Luma en las presentes circunstancias. Dice la nota de Metro. El oficial examinador Scott Hempling abrió una línea de preguntas centrada en la cooperación entre ambas entidades. Preguntó si la autoridad tiene acceso a la información operacional que solicita y si la relación facilita el cumplimiento de las funciones legales de la corporación. Zapata, la directora de la autoridad, respondió que la autoridad ha pedido visibilidad adicional, pero no siempre recibe autorización
de Luma. Todo esto, señores, es un número uno. Un contrato mal diseñado por los gobiernos del PNP, donde no están claras las responsabilidades de cada cual, y una falta de supervisión que prevalece un año después de haberse nombrado el SAR de Energía. Y lo dice la directora de Energía Eléctrica, que es que cada uno tiene una interpretación del contrato diferente. Zapata explicó que la raíz del conflicto es la interpretación distinta del acuerdo de operación y mantenimiento del sistema de transmisión y distribución eléctrica, lo que genera desacuerdos sobre el alcance de la información. Más adelante dice que el negociado se ha planteado si entonces ellos deben hacer algún tipo de documento de acuerdo. Pero ¿dónde está el SAR de Energía? Y para continuar con este tema, de hoy, de cerca del mediodía de hoy, la Autoridad de Energía Eléctrica reclama la participación del COR3 en el caso tarifario para una evaluación completa del uso de fondos federales por Luma. O sea que ahora, en vez de 3 actores, Autoridad de Energía Eléctrica, Luma y Genera, ahora nos están pidiendo que metan un cuarto al COR3. Dice la nota de Fabiana Del Pin Rivera. La autoridad solicitó al negociado que permita el testimonio del COR3 dentro de las vistas tarifarias al sostener que excluir a la agencia deja un vacío crítico en la evaluación del desempeño de Luma y en la revisión del uso de fondos federales. Presentaron una moción urgente. Recuérdense que esto es como un pleito. O sea, aquí hay una discusión continua entre una evaluación con testigos, interrogatorio contra interrogatorio. Y la autoridad presentó una moción urgente donde sostiene que el COR3 es indispensable para garantizar que las tarifas reflejen información precisa. Dice que el caso tarifario ha girado desde sus inicios en torno al manejo de fondos federales por parte de Luma y que el negociado no puede evaluar adecuadamente esa información sin la participación de la agencia responsable de validar los reembolsos, adelantos y cumplimientos regulatorios. En el documento, la autoridad destacó que COR3 es la entidad que mantiene los récords oficiales y que certifica la elegibilidad federal de los proyectos sometidos por Luma. Al solicitar que se le permita su comparecencia, la moción señaló que es imposible para el negociado evaluar completa y justamente el desempeño del operador sin la información directa de la oficina encargada de FEMA. Mire, todo esto lo que nos señala es lo que Ramón Luis y este servidor le hemos advertido con dolor en el alma aquí todos los martes y yo a veces durante la semana. El gobierno de Jennifer González está reaccionando porque sabe que va a venir una revisión al alza en la tarifa básica. Y están ahora buscando diferentes estrategias para aminorar esa posibilidad o tratar de zapatearse de la responsabilidad y echarle la culpa al negociado. Todas esas interrogantes que han salido, todas, en estas vistas, que me parece que es algo positivo, estamos entendiendo mejor el problema. O sea, el negociado está pudiendo puntualizar dónde están los conflictos. Pero todo eso, número uno, emana de los contratos mal negociados por el PNP. Y número dos, lo debió haber identificado el SAR de Energía. Este mismo tema de los fondos federales. ¿Por qué es necesario que vaya el COR3? ¿No debería ser suficiente que fuera un informe del SAR de Energía indicando qué es lo que está sucediendo? Aquí lo que podemos concluir acercándose el término del primer año del gobierno de Jennifer González es que la desarticulación en el sistema energético está igual que cuando ya llegó. Separemos el hecho de
si se va Luma o no se va Luma. Estamos a 9 de diciembre y no ha empezado el proceso de sacar a Luma. Ya yo les dije a ustedes que eso está ante la jueza Taylor Swain y no se puede hacer nada. Y que todos son cantos de camino de Jennifer y de Francisco Dómenes. Aquí no se puede hacer nada hasta que la jueza Taylor Swain. Pero más allá de eso, ¿alguien piensa que la relación de Genera con el gobierno y con los demás contrapartes es mejor que hace un año? Que la relación de Luma, porque, repito, usted querrá tener como objetivo sacar a Luma, pero en el camino no puede hacer que el servicio sea peor. No puede hacer que el sistema sea más costoso porque sea ineficiente e inefectivo. Aquí está pidiendo aumento Luma, está pidiendo aumento Genera y está pidiendo aumento la Autoridad de Energía Eléctrica también. La Autoridad de Energía Eléctrica está pidiendo mayor personal, que requiere más personal. Eso es mayor nómina. Así que las vistas creo que ante el negociado terminan, me parece que es la semana que viene, antes del día de Navidad. No sé si se retomarán luego del receso navideño, pero aunque la gobernadora no se los diga, aunque nadie lo diga, aquí hay que estar preparado porque la recomendación final va a ser una revisión en alza a la tarifa básica. La tarifa básica no es lo más importante, o sea, no es lo que más nos cuesta en el bolsillo. Lo que más nos cuesta en el bolsillo es la compra de combustible. Por eso la esperanza de la gobernadora de que cuando el contrato con New Fortress empiece a rendir ahorros, nos van a poder bajar en los ahorros trimestrales. Pero la básica, que es la que pagamos $4 ahora, va a subir sustancialmente. Y eso es para todo el mundo. Usted consuma o no consuma, va a tener que pagar esa cantidad de tarifa básica. Mientras eso sucede, seguimos también con una especie de limbo en donde está el movernos a energía renovable. No se escuchan noticias. Obviamente sabemos que la política pública de Donald Trump es que no cree en las renovables. Y aunque la gobernadora diga que cree en las renovables, la gobernadora está detrás de complacer a Donald Trump y su política energética. Y la política de Donald Trump es no a la energía renovable. Así que termina el año. La cancelación del contrato de Luma, para largo. La relación Luma-Gobierno Central, desastrosa. El desempeño de Genera, más sospechoso. El contrato de monopolio con New Fortress, cada vez más fuerte. Los conflictos de interés no se han resuelto. Incertidumbre que va a pasar con New Fortress. Y lentitud en el movimiento de los fondos federales y de movernos a energía renovable. Este fue el tema principal de la campaña de Jennifer. Es el tema principal de su gobernación. Yo no estoy diciendo que para ella esto no es importante. El problema es que termine el año y no vemos resultados. Regreso con más luego de la pausa. Aquí de regreso a Sobre la Mesa, ya entrando en los últimos dos segmentos de esta edición de hoy, martes 9 de diciembre del 2025. Bueno, las palabras Puerto Rico, no con ese acento, salieron de la voz del presidente Donald Trump ayer. Pero no salieron para prometerle la estadidad a Jennifer González. No salieron para hablar de los problemas económicos de Puerto Rico. No salieron para hablar de cómo de alguna forma van a atenderse los reclamos de que se muevan los fondos federales más rápido. No salieron para eso. Salieron para hablar de arroz y habichuela. Bueno, de arroz. Hay que poner esto en contexto porque todo el mundo, la noticia corre
es una noticia que levantó la agencia internacional EFE, está en prácticamente todos los periódicos de Puerto Rico, donde pues el presidente ordenó que se haga una investigación de cómo llega el arroz aquí en Puerto Rico ante unas alegaciones de que Puerto Rico es usado como vehículo en lo que se llama como dumping. ¿Qué es el dumping? El dumping en los mercados se dice cuando tú quieres sacar un competidor, tú coges y llenas ese mercado de tu producto, pero por debajo del precio, aunque pierdas dinero. Y de esa forma sacas el competidor, te quedas con el mercado y eventualmente empiezas a subir los precios. Y la alegación es que Puerto Rico no está comprando arroz americano y que está comprando arroz de Tailandia, de India o de China, que aquí llega bien barato y que por eso ya no compramos arroz americano y que inclusive de aquí después se va hacia los Estados Unidos. Y entonces, ¿por qué se está dando esta discusión? Y esto es the big picture. Donald Trump está teniendo un serio problema con el sector agrícola de los Estados Unidos, porque su imposición de tarifas a nivel, esta guerra de aranceles, que es la palabra correcta, ha tenido el efecto de desplomar la compra de productos agrícolas, porque los otros países han contraatacado, y el sector agrícola de los Estados Unidos, que es uno de los sectores que políticamente más respaldó a Donald Trump, está perdiendo millones y millones de dólares. A tal extremo que ayer el presidente, y esto tiene que ver con esta noticia de Puerto Rico, ayer el presidente anunció un rescate financiero de 12 mil millones de dólares. 12 billones de dólares. Billones para el sector agroindustrial de los Estados Unidos para compensarlo, porque sus medidas tarifarias lo que están haciendo es que hacen más difícil producir productos agrícolas y vender productos agrícolas. Y países como Brasil se están beneficiando tremendamente de eso. En ese contexto que se da esta noticia sobre Puerto Rico, el presidente aparentemente entiendo que estaba reunido con un grupo del sector agrícola y una de esas personas le dice que Puerto Rico antes le comprábamos montones de arroz a Estados Unidos y que últimamente no le estamos comprando arroz, y de ahí viene la teoría, que yo no sé si es cierta o no es cierta, de que lo que sucede es que países como Tailandia, India, Tailandia o China están haciendo el dumping aquí en Puerto Rico, y obviamente si lo compramos más barato de otro país, ¿para qué se lo vamos a comprar a Estados Unidos? Entonces Trump le pidió a su secretario del Tesoro, Scott Bessent, que examinara para ver si hay algún tipo de competencia desleal y detuviera eso. La queja vino de una productora de arroz de Luisiana, se llama Merrill Kennedy, que dice, le dijo al presidente, y ya con eso él, así funciona él, India, Tailandia e incluso China entran por Puerto Rico. Puerto Rico solía ser uno de los mayores mercados de arroz. Hace años que no enviamos arroz a Puerto Rico. Quien entonces le dijo al presidente que le iba a entrar la lista completa de los países. Mire, no le compramos arroz porque lo compramos más barato en otros lugares. Esa es la verdad. Entonces ahí Donald Trump se vira y le pregunta a su secretario del Tesoro, Bessent, si hay un acuerdo de tarifas particulares con India, que le dé alguna exención al arroz de la India. El secretario le dijo que no. En otras palabras, lo que entre aquí paga lo que se supone que paguen los aranceles. Así que eso es lo que da, lo que provoca esta intervención de Donald Trump. Dos cosas, repito. Número uno, esto es un reflejo de el desespero que tiene Donald Trump, porque su política arancelaria está haciéndole un daño terrible al sector agrícola norteamericano. Y para Donald Trump,
A él no le importa si nosotros compramos arroz de buena calidad a buen precio. A él lo que le importa es su constituency, su constituyente. Y claro, él lo que quisiera es que compremos arroz de Luisiana. De Luisiana. ¿Qué efecto va a tener esto? Primero habrá que ver si el secretario del Tesoro de verdad le da seguimiento. Yo desconozco de dónde. Pero estoy casi seguro que ya no estamos comprando casi arroz de Estados Unidos. Estoy casi seguro de eso. Uno de los problemas es cómo llega el arroz aquí. Por la chaval ley de cabotaje, la ley Jones, que defienden los americanos, pero que hace bien difícil el transporte hacia aquí, hacia Puerto Rico, entre Estados Unidos. Ahora, si el efecto es que de alguna forma el gobierno federal intervenga en esas relaciones comerciales para promover que compremos, promover o obligarnos a comprar más arroz de Estados Unidos que arroz de otros mercados internacionales, ¿sabe cuál es el efecto? Que nos va a subir el precio. Después de todo, de eso es lo que se trata. Si la señora Kennedy, doña Mary Kennedy, se queja de que en Puerto Rico no estábamos comprando arroz a Luisiana hace muchos, muchos años, pues probablemente es porque nos los están vendiendo muy caro. Entonces, a mí me encanta porque esto es libre comercio, capitalismo puro hasta que les conviene. Así que ojo que no vaya a ser, como les dije, Donald Trump mencionó la palabra Puerto Rico, pero no preocupado por los puertorriqueños. Mencionó la palabra Puerto Rico preocupado porque su sector agrícola, a quien él le debe mucho, quienes lo respaldaron y quienes están extremadamente molestos por sus medidas tarifarias, pues esos son los que a él le preocupa en este momento y por eso esa expresión, repito, habrá que estar pendiente a ver exactamente qué es lo que sucede desde el punto de vista de el mercado de arroz y Puerto Rico. Bueno, y Donald Trump volvió a decir que los días de Nicolás Maduro estaban contados. Fue la palabra, numbered en inglés. Todavía no se ha aclarado lo de los incidentes del bombardeo a los barcos, barcazas básicamente, saliendo de Venezuela. Hay mucha preocupación inclusive entre los republicanos de que lo que está haciendo Donald Trump es aumentando las tensiones sin ninguna garantía clara de qué es lo que busca. Hay una presión para que se hagan públicos los videos clasificados sobre los bombardeos a las barcazas. Así que, ¿cómo interpretar lo que está haciendo Donald Trump? Me es difícil. Pero cada día, por lo menos su retórica, es de mayor beligerancia hacia el régimen de Maduro. Ustedes saben, yo creo que Maduro no estoy convencido que se robó las elecciones. Me parece que es un presidente ilegítimo, que ya básicamente lo podemos llamar un dictador. Pero no creo que los intereses de Estados Unidos es porque quieren preservar la democracia venezolana. Me parece que aquí lo que hay son otros intereses. Creo que todo esto de el cartel de droga me parece que es todo un invento. Ya Estados Unidos oficialmente declaró que regresa a la doctrina Monroe. La doctrina Monroe es una doctrina del siglo XIX, del presidente Monroe, cuya teoría es: todas las Américas le pertenecen a Estados Unidos. Es nuestro patio trasero. Y nosotros no vamos a permitir a nadie que prospere o intervenga en Latinoamérica, en Canadá también, si va en contra de los intereses económicos y militares de los Estados Unidos. Oficialmente, el presidente Trump anunció que su política internacional en lo que tiene que ver con Latinoamérica es el regreso con fuerza a la doctrina Monroe.
Y lo que está pasando en Venezuela es parte de puros intereses económicos. ¿Que Maduro se tiene que ir? Claro que se tiene que ir, yo no tengo la más mínima duda de eso. Pero que eso justifique una intervención armada, me parece que es una excusa detrás de otras cosas, particularmente de las reservas petroleras que tiene Venezuela. Regreso con el último segmento luego de la... Quédate en sintonía de Radio Isla para acceder al análisis más profundo de Puerto Rico y el mundo. Aníbal Acevedo Vilá, Sobre la Mesa, por Radio Isla. Los regalos de este año no están bajo el árbol, están en Radio Isla 1320. Investigamos, desglosamos y te contamos la noticia con la seriedad que se merece. Estas Navidades nosotros seguimos contigo, brindando lo más valioso, información clara y verdadera. Radio Isla 1320, somos el sentir de Puerto Rico. ¿Quién fiscaliza el poder en Puerto Rico sin ataduras? El Centro de Periodismo Investigativo. No aceptamos anuncios, dinero del gobierno ni de políticos, pero contamos contigo. Nuestra lealtad es contigo y con tu derecho a estar informado. Con tu apoyo podemos investigar con rigor, exigir información en los tribunales y publicar lo que nos tratan de esconder. Hoy tu donativo cuenta doble. Multiplica el periodismo que no se rinde. Dona ahora en periodismoinvestigativo.com. Oye, Brian, no te vayas. Llévame contigo para la playa. Y oye, Ana, no seas tan changa. Llévame contigo para la guancha. Llévame con Polgar y márcalo así. Llévame con Polgar pa' donde vayas. Pa'l chinchorro, pa'l trabajo, pa' la rumba, pa' la playa. Llévame con Polgar pa' donde vayas. Radio Isla 1320, El Tránsito. Saludos, soy Aixa Vázquez y a esta hora de la tarde le echamos un vistazo a las condiciones en la carretera del país. Investiga un accidente de carácter leve en el expreso de Diego, jurisdicción de Toabaja, específicamente en el kilómetro 22.1 en dirección hacia la zona norte, pero realmente no está teniendo grandes repercusiones. Claro está, si hay tránsito lento como de costumbre en ese expreso 22 a la altura de Candelaria Arena en direcciones hacia la zona de Dorado. Mientras tanto, ese expreso 22, sin embargo, en la zona de Bayamón y Cataño, fluyendo sin inconvenientes, e incluso en el área de Puerto Nuevo, donde sí se reporta tapón en el expreso de Diego, saliendo del túnel Minillas, ahí en esa zona de Santurce, el expreso Kennedy a esta hora de la tarde más congestionado, desde la intersección allá con la avenida Muñoz Rivera hasta la zona de Metro Office Park. En cuanto al expreso Rafael Martínez Nadal, cerca de la salida de la carretera 177, se reporta algo de tapón. El expreso Las Américas en dirección de San Juan hacia Cagua, desde la intersección con la carretera 22 hasta la salida de la Piñero, esa Piñero de Puerto Nuevo hacia Atorrey, también tránsito lento, y la Muñoz Rivera de igual forma en la zona de Atorrey. En cuanto a la Valdoriotti de Castro, el tránsito bastante lento en los elevados en Santurce, hasta poco después de la entrada al Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, luego fluye sin inconvenientes, y en el expreso de Trujillo solamente un tramo desde la intersección con la avenida Park Gardens en dirección hacia Trujillo Alto de tránsito lento. Mientras tanto, si va hacia Caguas a través del expreso Luisa Ferré, al menos en la jurisdicción de San Juan va a encontrar tránsito cómodo, no así ya en las cercanías al peaje de Caguas Norte en dirección hacia el sur, y también en las cercanías al barrio Bairoa, y la 30 taponada como de costumbre hasta la salida hacia el expreso Chayán. Finalmente, en el sur del país no hay mayores complicaciones en ninguna de las carreteras, incluyendo el expreso, y tampoco en la zona oeste, aunque sí se experimenta bastante tapón en la carretera número 2 en dirección de Mayagüez hacia Añasco, hasta poco antes de la entrada al aeropuerto Eugenio María de Hostos. Que tengan excelente tarde. No rompas la cadena. Quédate en Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. Estás escuchando Sobre la Mesa con Aníbal Acevedo Vilá por Radio Isla 1320 y radioisla.tv. Gramas lindas, gramas, plantas, palmas y todo para tu jardín. En Dorado, 796-1386. 796-1386. Gramas lindas, excelente calidad y servicio insuperable. 796-1386.
Desde el lechón a la varita, hasta el desconocido que se sienta contigo a comer. Así es la esencia de Puerto Rico. Es ese calor humano el que nos distingue. Así es Radio Isla 1320. Por eso somos el sentir de Puerto Rico. Desde los salones legislativos hasta la cumbre del Poder Ejecutivo, Aníbal Acevedo Vilá está en Radio Isla 1320. Sigamos con más de Sobre la Mesa. Aquí de regreso a Sobre la Mesa, ya en el último segmento. Les recuerdo que ya mismito me muevo rapidito para el Centro de Bellas Artes de Caguas a las 6:30, la presentación de mi libro En Primera Fila a cargo del amigo Silverio Pérez, con la presencia allí del alcalde William Miranda Torres, así que la van a pasar súper allí a las 6:30. Sí, date la vuelta, que te aseguro que va a ser una noche lo más chévere. Bueno, Donald Trump. La esperanza que teníamos muchos es que las ínfulas dictatoriales de Donald Trump y sus estrategias de ampliar los poderes de la presidencia a niveles insospechados, muchos teníamos la esperanza de que eso iba a ser detenido por los tribunales. Y muchas de las decisiones de Donald Trump han sido frenadas por los tribunales federales inferiores, pero hasta ahora, cuando llega al Tribunal Supremo Federal, el Tribunal Supremo le está dando la razón en casi todo a Donald Trump. Ayer hubo una vista oral ante el Tribunal Supremo en un caso fundamental que pretende revocar jurisprudencia de hace casi 100 años. Muchas veces ustedes escuchan, es que debe haber una agencia o una entidad que no esté al vaivén de los cambios políticos y que pues pueda tener continuidad y que no pueda actuar simple y sencillamente por el mandato político del que esté en el poder. Eso pues tiene unos elementos positivos, tiene unos elementos también, cuidado con la democracia. Pero en el derecho constitucional americano y en el derecho administrativo americano, particularmente en la creación de lo que se llamó el New Deal, luego de la crisis económica de la fines de la década de los 20, principios de la década de los 30 del siglo pasado, pues se estableció un nuevo orden administrativo a nivel federal. Y se crearon agencias cuasi legislativas, cuasi independientes, con poderes cuasi legislativos, cuasi judiciales, y a las cuales se le pretendió dar continuidad al margen de los vaivenes políticos. Eso provocó unas determinaciones del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en esa década, curiosamente en reacciones a acciones del presidente Roosevelt, demócrata en aquel momento, quien quiso votar o votó a uno de los miembros de la Federal Trade Commission, una de esas agencias creadas, y el presidente alegó que aunque la ley decía que solamente se podía votar por justa causa, él era el presidente y él lo podía nombrar y lo podía votar. Y el Tribunal Supremo estableció desde aquella época, en una trilogía de casos que no voy aquí a mencionar por nombre, pero es parte de mi curso de separación de poderes, que si usted dirige una agencia puramente ejecutiva, el presidente lo puede votar por las razones que sea. Hacer el paralelismo, ese es Valerie. Jennifer no tiene que dar ninguna explicación porque la votó. Pero, contrario a lo que quería Rupert en aquel momento, si usted está en una agencia que tiene funciones cuasi legislativas porque regula unos sectores de la sociedad o de la economía norteamericana, como era la Comisión Federal de Comercio, Federal Trade Commission, había otras también, o después evolucionó, si usted es una entidad que tiene funciones cuasi judiciales porque usted adjudica unas controversias y el Congreso al crear la agencia decía que solamente usted puede ser despedido por justa causa,
Eso era constitucional, o sea, limitarle el poder al presidente a despedirlo era constitucional. Así ha funcionado en los Estados Unidos muy bien, y aquí en Puerto Rico lo hemos replicado. Pues Donald Trump, tan pronto llegó, votó, curiosamente, a uno de los miembros del Federal Trade Commission. Y el caso se argumentó ayer ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Y la prensa que cubre esa pista hoy concluye, ayer y hoy concluye, que los jueces están inclinados a revocar los precedentes de más de 100 años. ¿Para qué? Para darle el poder a Donald Trump de votar a quien le dé la gana, sin limitación alguna. Y luego de votarlo, a nombrar a quien le dé la gana. Obviamente, en la mayoría de los casos, va a tener que ir a confirmación del Senado. Estamos viviendo unos momentos donde se está creando una nueva presidencia imperial, sin un verdadero check and balance, pesos y contrapesos, validado por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Se me pasó decirle la semana pasada, también el Tribunal Supremo validó, esto es un tema diferente, le dio luz verde a la redistribución electoral a mitad de la década que Texas quiere hacer o va a hacer, que básicamente le quita 4, 5, 6 congresistas demócratas, porque están rediseñando los distritos para garantizar el triunfo de los republicanos. Y esto se está haciendo con la anuencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que la semana pasada le dio luz verde a eso, sin opinión. Volviendo a este caso, esto es un cambio dramático. Y nuevamente es el Tribunal Supremo entregándose a los designios de Donald Trump. Lo único que queda por verse es que en la vista algunos jueces, aún conservadores, presentaron, de la forma que hicieron las preguntas o comentarios, preocupaciones de qué pasa con el Banco de la Reserva Federal, el Fed, como le llaman, que es el Banco Central de los Estados Unidos y que también tiene un modelo similar, porque el banco tiene poderes cuasi legislativos, pone las tasas de interés y hace un montón de cosas. Y parece ser, porque Donald Trump también quiere tener el poder de votar. Ya votó a allí se llaman gobernadoras, a una de las gobernadoras del Banco de Reserva, me parece que era de Nueva York. Ahí el Tribunal Supremo permitió que se le restituya el trabajo. Pero si se revocan los casos de la década del 30 y del 40, vamos a tener un presidente que siente que todas las agencias, todas, aunque tengan funciones cuasi legislativas y cuasi judiciales, le tienen que responder a los designios de Donald Trump y van a votar a todo el mundo. Esto es extremadamente peligroso y demuestra que los que confiábamos que los tribunales iban a ser el freno a el egocentrismo de Donald Trump, pues parece que nos hemos equivocado y que no va a haber nadie que lo detenga. Quedan las urnas en las elecciones de medio término, pero lo que pasa es que esta transformación del poder de la presidencia no la puede revocar después el Congreso. Y con cosas como la de Texas y la redistribución electoral, yo le he dicho esto a muchos amigos, lo que quiere hacer Donald Trump es robarse legalmente las elecciones congresionales. No robárselas en el sentido de si usted votó por un candidato y legalmente cambiarlo por otro candidato, sino hacer unas nuevas redistribuciones electorales donde matemáticamente les sea imposible a los demócratas ganar bajo las nuevas reglas. Bueno, me quedan unos minutos y hoy no es día de deportes, pero es que hay una noticia que está haciendo primeras planas en los periódicos en Puerto Rico digitales y
lanzador de Naguabo, Puerto Rico, que se había convertido en una estrella de los Mets de Nueva York, el relevista por excelencia, el closer, el taponero por excelencia, el que siempre viene en la novena entrada, nuestro Edwin Sugar Díaz, acaba de firmar un contrato nada más y nada menos que con los campeones Dodgers de Los Ángeles. Leo de la redacción de la nota del periódico El Nuevo Día. El estelar cerrador boricua Edwin Sugar Díaz acordó un contrato multianual con los campeones Dodgers de Los Ángeles, según múltiples reportes de prensa. Jeff Passan de ESPN informó que Díaz acordó un contrato de 3 temporadas por $69 millones. Así que el valor anual promedio del contrato es de 23 millones, la mayor cantidad para un relevista en la historia de las grandes ligas. ¿Escucharon? El boricua. Si los números son correctos, sería lo más que se le ha pagado a un relevista en la historia de las grandes ligas. Sugar ejerció la cláusula que le permitía salir de su contrato con los Mets de Nueva York, restándole 2 años y 38 millones del pacto original y 5 años y 102 millones, el más lucrativo que se había otorgado hasta ese momento. Pero su valor promedio era $20.4 millones anuales y ahora se está hablando de $23 millones anuales. Además de eso, del dinero, aquí ya estoy yo especulando y hablaba fuera del aire con Manuel, nuestro analista deportivo que no pudo compartir conmigo hoy aquí al aire. Sugar lo que quiere es un campeonato. Y los Mets de Nueva York le prometieron a su fanaticada que estaban haciendo un equipo para llegar a la Serie Mundial y pues les colapsó el proyecto, les ha colapsado el proyecto. Tienen dinero de sobra, pero no han logrado el desempeño que sus fanáticos esperaban. Mientras tanto, pues ¿cómo se dice? En Los Ángeles, lo que hay es una dinastía a base de billetes también y de uno de los mercados más grandes, el mercado de Los Ángeles. Así que nuestro Edwin Sugar Díaz se pone el uniforme de los Dodgers de Los Ángeles y no solamente aumenta sustancialmente sus cuentas de banco, sino todo tiende a indicar que aumenta sus posibilidades de ponerse una sortija de campeón de las Grandes Ligas. Obviamente será tema obligado este próximo viernes en Deportes Zona 5 cuando tengamos todos los detalles. Con eso yo me despido. Nos vemos ya mismito a las 6:30 en el Centro de Bellas Artes de Cagua. Se va a transmitir por mis plataformas de redes sociales. En otras palabras, por mi página de Facebook, por mi canal de YouTube. Allí lo pueden transmitir, pero lo mejor es que se den cita a las 6:30 en el Centro de Bellas Artes de Cagua en la presentación de mi libro En Primera Fila. Buenas tardes, buenas noches para todos y todas. Los regalos de este año no están